¿Cómo está viendo usted la realidad política económica a 4 días de las elecciones? Mira, mi sensación es que Milei es una persona honesta, yo la conozco, es un revolucionario, es un idealista, sabe a dónde quiere llegar, pero el problema que tiene en esta transición que me parece que no sabe cómo ir. Y no saber a dónde querés ir, pero no saber cómo es lo mismo que no saber. Ese es el primer tema. Segundo, dadas las características de él, que quiere hacer una revolución cuando la revolución no le empieza a salir porque la realidad circula por otro lado. Vos imaginate que los anarcocapitalistas no han conseguido ni una concejalía en el mundo, nunca nada. Nunca nada, y nosotros pusimos un presidente. Bueno, como es una persona honesta y no le salgan las cosas, se va a deprimir, porque como cualquier ser humano, cuando pone el mayor esfuerzo para hacer algo y piensa que está bien y le sale mal, se va a deprimir, como ya le pasó a Alberto Fernández y a otros presidentes. No es que tiene mala voluntad, es que el anarcocapitalismo en realidad es una revolución imposible en el mundo. Es muy simple de entender. Se la pasó diciendo que cobrar impuestos, recaudar impuestos era un robo. Ahora que no va a cobrar impuestos. Estas cosas se tendrían que haber dicho en el debate. A nadie se le ocurrió. Los contendientes no eran economistas, pero cuando un anarcocapitalista te dice el Estado cuando cobra impuestos lo hace a partir de la violencia, le quita libertad al hombre y recauda por el monopolio de la fuerza. Bueno, está bien, ahora que no va a recaudar, no va a cobrar impuestos, ¿qué va a hacer? Va a decir, pierdo el Estado. No, imposible. Entonces tiene que cobrar impuestos, entonces va a robar. Por eso te digo, es una revolución imposible. Valoro al hombre que quiere hacer una revolución, cambiar el status quo, siempre que sea posible, razonable. En este caso es una revolución imposible. Se va a deprimir, va a ser un gobierno breve. Pero esto de los impuestos, vos lo acabas de escuchar de mi boca. Nadie lo pensó, bueno, no importa. Pero es obvio, se la pasó diciendo años, periodista que lo entrevistaba, que el Estado era una banda de ladrones. Porque le cobraban impuestos a las que la justicia social no existe porque es sacarle a uno para darle a otro, que es pecaminoso. Bueno, muy bien. Sacarle a uno para darle a otro es a través de los impuestos, ¿no? Que el Estado va y te entra de caño y te roba, ¿no? Es obvio. Entonces él no va a cobrar impuestos porque no va a ser ladrón. En el límite de su razonamiento está lo que te acabo de decir. Por lo tanto, esa revolución, tampoco puede privatizar una empresa que ya es privada, como YPF. YPF no es una empresa estatal, está equivocado, él es una empresa del derecho privado, por eso cotiza en Wall Street. Y es sociedad anónima. Claro, por eso hay cosas que no... Tampoco puede viajar a Israel, que es un país en guerra, no es que un presidente electo se puede ir de vacaciones a cualquier lado. Ahora, si va a viajar a Israel como presidente electo, Israel tiene que dar las garantías, para eso tiene que opinar el Servicio de Inteligencia argentino. ¿Y qué director del Servicio de Inteligencia argentino con su firma va a decir viaje a Israel, un país en guerra que está tranquilo? Es como si vos te casás mañana y te vas de vacaciones a Ucrania. Sí, Ucrania. Sos un loco. Sí. De verdad, sos un loco. Entonces, hay declaraciones que hace que ya está desbordado, porque no tiene con quién hablar. En el país yo conozco a 2 anarcocapitalistas. Y él está peleado con ese otro, así que no tiene con quién hablar. Él no está en condiciones de armar un equipo de anarcocapitalistas, ni la hermana es anarcocapitalista, no hay nadie. Ministro de Economía que ponga, no va a ser anarcocapitalista. No hay, solo él. Bueno, yo lo lamento. Estas cosas no se dijeron en el debate y bueno, entonces el pueblo no votó al Milei profundo porque lo conocía. No lo conocía Milei. Si bien habló y dijo, hasta que vos no lo explicás desde una disciplina, el verdadero Milei, que es el anarcocapitalista, ¿cómo vas a hacer? Dijeron que era Martínez de O, que esto, que aquello, todo estupideces. Milei es una persona honesta, un revolucionario, pero es anarcocapitalista. ¿Qué querés? ¿Qué querés que te diga? Vos tenés que haber hablado con un anarquista alguna vez en tu vida. Bueno, son divertidos, pero para un viernes a la noche, no para gobernar el país. Algo parecido, Guillermo, hablábamos con Horacio Robelli días pasados sobre que lo bueno por allí para quien tiene que comprometerse con el voto, materializar su voluntad, era que, bueno, no hay lugar en el mundo donde poder comparar lo que ofrecía Milei
con lo que tenía el otro candidato, ¿no? Que también se puede hacer sus críticas. Y el problema cuando uno no tiene para comparar, ya no tiene punto de referencia. Y al no tener... Rovelli se puso a estudiar un poco el anarcocapitalismo, hizo un artículo el domingo, y es correcto lo que escribió. El medio donde lo escribió es una porquería, porque es lo de Horacio Berbisky, pero está bien, es un buen artículo, te sirve, lo leí, lo felicité ayer que compartimos un programa. Bien. Sí, está bien logrado, es una buena documentación. Sí, pero está bien, ya está, ya lo votaron, es legal, porque cumplió la Constitución, es legítimo, porque tuvo los votos, pero no tiene la verdad. Claro. Y ahora vuelve la verdad, esta estupidez de la autopercepción de estos posmodernos que pensaban que la verdad no existe. Bueno, ahora volvemos a hablar de la verdad. Y hay algo virtuoso en lo de Milei que volvemos a hablar de la verdad. ¿Está bien? Sí. No, le quería preguntar algo y apelar al sentido común, lo que usted ofrece como ejemplo, que es bastante didáctico. Porque a algunos parece ser que no le queda claro la importancia de que un Estado tenga la posibilidad de, no digo de cobrar impuestos, sino que es la manera en la cual el Estado financia determinado tipo de obra pública y todo lo demás. ¿Cuál es el ejemplo más palmario? Porque una empresa que yo sepa necesita caminos para sacar su producción. Los productores en el campo también. ¿Por qué es difícil de entender? Muchos se ilusionaron con esto de que no se puede cobrar un impuesto, pero es difícil imaginar de qué manera a estas fuerzas vivas y privadas que dice Milei que quiere tutelar o que tiene que... Él tiene el ejemplo de la obra pública chilena, que dice, si se hace falta un camino, ya lo hará un privado y cobrará por ese camino que hace. Está bien, para un caminito, para pintar una escuela, para hacer un edificio, puede ser. ¿Qué privado va a hacer una central nuclear? ¿O qué gasoducto? Y aparte, ¿qué privado la va a administrar? ¿Con qué responsabilidad? ¿Cómo paga el seguro de esa central nuclear un privado? Eso es absurdo. La realidad es que desde que el mundo es mundo, siempre hay una estructura de conducción del hombre que se agrega en una comunidad. No es que no exista el principio de autoridad. Entonces, por eso el mundo de los anarquistas es un mundo ideal, casi del paraíso, pero eso es después que venga Jesucristo. Porque ahí es donde se mezcla lo teológico con lo filosófico y la naturaleza humana en el reino terrenal. Por eso son discusiones divertidas. Para un sábado a la noche, un viernes, hablar un par de horas, mientras te tomás un trago, para hablar algo distinto. Media hora hablar de fútbol, media hora si somos varones hablamos, qué sé yo, de alguna pelea, de lo que pasó en la semana, y media hora, una hora hablamos del anarquismo, bueno, qué sé yo. Pero nadie se plantea manejar su negocio, su vida, y mucho menos un país con una concepción anárquica. Y este es anarcocapitalista. Es lo mismo que el anarquista, nada más que da la vida por la propiedad privada, por eso se llaman anarcocapitalistas. Los anarquistas piensan que la sociedad ideal es el comunismo, el anarquismo, o sea, ya sin Estado directamente. Y estos muchachos piensan que es lo mismo, pero con propiedad privada. Sí. Esto es toda la diferencia entre un anarquista, de los viejos anarquistas españoles, italianos, y Milei. Sí. La propiedad privada, nada más. Ahora, ¿cómo registrar la propiedad privada sin Estado? Si el que te dice que eso es tuyo es el Estado. Bueno, no lo han resuelto. Cuando vos le preguntás ahora, te dice, bueno, ahora está el blockchain, viste, esta historia como si fueran de 10. Bueno, tonterías. Guillermo, si Milei mañana lo llama y le dice, Guillermo, dame una mano, necesito... Pero no hay, si él ya sabe, pero él ya sabe, como pienso, hemos debatido. Sí. Del 2016 al 2023 hemos debatido muchas veces, en privado y en público. Ya sabe que nos respetamos, yo lo respeto a él, ¿no? Que no lo respeto. Él me respeta a mí, me dice que soy ricardiano, ¿está bien? Sí. Él me decía, Moreno es el hombre de la teoría objetiva del valor. Sí. Y él era la teoría subjetiva. Sabe cómo pienso, no hay puntos posibles, por eso no va a poder tener ningún ministro anarcocapitalista. Claro. Yo tengo que ir y administrar los precios. Y él quiere los precios libres. Sí. Somos dos mundos distintos, sí. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Cuál va a ser el rol del Partido Justicialista en este contexto? No, eso se lo tenés que preguntar al Partido Justicialista. Yo soy Principio y Valores, pero soy bien peronista. Nosotros nos vamos a dedicar a reorganizar el movimiento peronista.
Y en el caso del movimiento, ¿cómo cree que tiene que actuar? No, nos vamos a reorganizar como movimiento, que hace rato que como estructura organizacional no está presente. Nos vamos a reorganizar como movimiento. Digamos, toda su manifestación, entiéndase, la rama femenina, el sindical, Claro, la exacto. política. Sí, ya lo único que va a haber una nueva, que es la de los movimientos sociales, ¿no? Sí, claro, sin Hay que control. Antes no existían los movimientos sociales. Bueno, ahora tiene que haber la rama de los movimientos sociales. Bien. El tema inflacionario, ¿cómo cree que lo va a tratar el gobierno? Y no tiene, él es el problema. Imagínense que en estos 3 días que él ejerce de presidente electo, porque está ejerciendo él ser presidente electo, Sí. no tendrá todos los atributos del poder, pero es presidente electo, su voz es muy potente. Lo que aumentó espantosamente es la comida. O sea, donde la Argentina es más productiva, que es en la producción de alimentos, resulta que lo que más aumentó es al revés de lo es ridículo. Lo que aumentó es donde la Argentina es más productiva. Bueno, evidentemente algo se les desordenó. Empezó mal, porque vos no podés a los 2 días de haber ganado una elección que la comida se te aumente un 40 o 50%. Algo no camina. Está bien, le pueden echar la culpa a este gobierno, pero la realidad es que también ya la gente lo mira a él, ¿no? El problema que tenía este gobierno, le quería preguntar esto, Guillermo, respecto de lo que algunos otros economistas están diciendo por allí, va a ser muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo con quienes son monopolios, fijan precios y por lo tanto hasta los quienes No, pero eso no es, eso lo dice, pero eso lo inventó Kicillof. Sí. Kicillof no es peronista. ¿Sabes? Yo soy el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. Nunca me escuchaste hablar de esas estupideces. Ahora, ¿por qué repiten lo que dice Kicillof? ¿Qué sé yo? No, lo escuché a otros economistas, Guillermo, ¿eh? Bueno, está bien, pero repiten las estupideces de Kicillof. Kicillof no es peronista. Repitan lo que hicimos en la década ganada. Yo nunca hablé eso. Nunca me lo escuchaste a mí decir tremenda estupidez. No, por eso le pregunto. Bueno, pero está mal. ¿Qué quiere que te diga? Repiten las estupideces de Kicillof. Lo podés poner así. Kicillof no es peronista y repiten las estupideces de Kicillof. En vez de repetir lo que podría haber dicho el secretario cuando el gobierno era exitoso, repiten lo que decía Kicillof cuando el gobierno ya empieza a fracasar, que son los 2 últimos años de Cristina. Y todo lo que vino después. Bueno, ¿qué culpa tengo que en vez de repetir cuando hicimos la cosa bien, repitan cuando dicen la cosa mal? Entiendo. ¿Alguna reflexión para quien lo referencia a usted como un hombre del pensamiento peronista y para quien no, por ejemplo, que quiere escucharlo y decir, bueno, a ver qué es lo que va a decir Moreno ahora de aquí en más? Y esto va a ser un gobierno, lamentablemente, pero no hay otra alternativa, va a ser un gobierno breve. Nadie tiene que hacer nada, hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo que se deprima tranquilo. No hay que ponerlo nervioso para que se deprima. Ya se lo dije aparte, ¿eh? Hay que dejarlo que se deprima tranquilo. Esto es algo así como lo que decía Perón del radicalismo, hay que dejarlo gobernar para ver lo que... Bueno, ya está. Entonces yo digo, bueno, hay que dejarlo que se deprima tranquilo. Sí. Después vendrá la Asamblea Legislativa y ahí sí nos vamos a poner nerviosos porque no sea cuestión que la Asamblea gane Macri, ¿viste? Así que hay que buscar un candidato rápido desde el movimiento peronista para que sea competitivo contra Macri que lo van a proponer en la Asamblea. Asamblea Legislativa para elegir al presidente. Entiendo. Cuando Milei se deprima. El problema no es mañana, que es Milei, el problema es después de mañana. Sí. Lo que va a pasar mañana está claro, Milei se va a deprimir. Por eso hay que dejarlo que se deprima tranquilo. ¿Cómo seguís con un presidente deprimido? A una asamblea legislativa. Ahí viene el problema, porque el día después de mañana, el que va a decir quiero ser yo es Macri. Y ahí eso sí, ya son palabras mayores, ¿eh? Ahí el hombre maduró y va a ser un país muy difícil. Entonces el peronismo se tiene que organizar para evitar eso. ¿Usted cree que hay que esperar puntualmente entonces las medidas para empezar a hablar con más, digamos, propiedad o fundamento? ¿Qué otro fundamento precisa? Te dije que se va a deprimir, que va a ser un gobierno breve. ¿Qué otra cosa precisa? Desde el momento que te digo que no sabemos si va a cobrar o no impuestos, porque ¿cómo va a ser? Si todo el tiempo dijo que era robar, ¿qué va a salir a robar cobrando impuestos? Bueno, no tiene solución eso. Todas las medidas que vaya tomando son improcedentes porque no están dentro de las posibilidades de aplicarse. Después, ¿qué medida querés saber? Si va a administrar los precios, no lo va a administrar, ¿cómo va a administrar los precios? Si tiene precios libres.
No vas a tener fábrica de autos. Libre comercio. ¿No te das cuenta que dijo que va a haber comercio libre? Sí. Eso significa que no hay aranceles, por lo tanto la fábrica de autos que vos conocés cierran todas. Cierran las acerías que vos conocés, cierra la fábrica de aluminio, cierra todo lo que tiene que ver con la manufactura. Bueno, ¿a vos te parece que un país puede ser así? Bien. Si cierra el Banco Central, tiene que cerrar el Banco Macro, el Banco Galicia. ¿Quién va a poner plata en esos bancos si no hay alguien que administre en nombre del Estado? ¿Por qué vas a poner plata en el Banco Macro? Vos ves que vas a cerrar el Banco Macro, nada de eso, porque se va a deprimir, hay que dejarlo que se deprima tranquilo. Ahora, después viene el problema. Si no hay otro candidato que no sea Macri, tenemos ese problema. Por eso hay que organizar el peronismo.